Saludos, hermanos. Dios me les siga bendiciendo en el nombre de Jesús. Voy a comenzar o continuar respondiendo comentarios que cariñosamente los hermanos me han estado haciendo en cuanto al tema de salvación. Y voy a enfatizar un poquito la salvación. La salvación, ¿ok? Especialmente preguntas o comentarios que son bastante difíciles, como por ejemplo lo que el hermano me escribió aquí. Yo conozco gente que se arrepintió y recibió a Cristo, fue salvo, se bautizó, pero no nació de nuevo, sino que se apartó, se descarrió y ahora vive como un mundano y como un impío. Y más adelante el hermano dice, se perdió. Yo voy a responder preguntas como esa que son bastante difíciles. Una de las razones por qué mucha gente se apartan luego de conocer a Cristo, ¿verdad que sí? Una de ellas es porque no han estado fundamentados en una sana doctrina. Cuando no hay sana doctrina, cuando hay un falso evangelio y no una sana doctrina, el hombre no puede estar estabilizado. El hombre no consigue estabilización. El hombre no consigue ni tampoco da fruto de crecimiento, no da fruto, no produce fruto, no crece, no hay un crecimiento y eso todo depende de cómo el hombre ha sido expuesto en una iglesia, en la doctrina, en el conocimiento de su palabra, de dónde el hombre ha salido, de una sana doctrina o de una falsa doctrina, todo depende de eso. Y voy a trabajar con ese tema. Yo sé que es un tema difícil, pero es un tema muy importante, ¿ok? Entonces, más adelante, también el hermano dice, se perdió la salvación. Es decir, él se perdió, él se salió del camino, entonces la Biblia no dice que tú ya eres salvo y nada más. Ok, voy a responder el tema de la salvación, ¿ok? Pero antes de yo trabajar con este tema y muchas cosas más que el hermano me escribe, primero voy a hacer unas preguntas reflexivas que tengo aquí y es lo siguiente. La salvación no se pierde, pero sí hay algo que se pierde. La salvación realmente no se pierde, pero sí hay algo que se pierde y ya mismo vamos a ver más adelante, les voy a decir qué es lo que se pierde, ¿ok? ¿Qué viene primero? ¿Qué es lo que viene primero por parte de Dios hacia los hombres? ¿La salvación o la santidad? ¿La salvación o la santidad? Cuando me refiero a santidad, mayormente me estoy refiriendo al acto de santificación que Dios pide al hombre, al acto de santificación que Dios le pide al hombre de apartarse del pecado, de la mundanalidad. Pregunta, ¿qué viene primero? Te voy a responder. Lo que viene primero es la salvación. En que el hombre haya nacido de nuevo. En que el hombre sea una nueva criatura, una nueva creación, sea transformado. Eso es lo que viene primero. La santificación, la santificación es el resultado que se obtiene de haber nacido de nuevo, de haber sido ya regenerado, de ser una nueva criatura en Cristo Jesús, inclusivemente de haber tenido el Espíritu Santo que nos guía, nos fortalece a nosotros en nuestra vida espiritual. La santificación es el resultado final que se obtiene cuando el hombre ya es salvo, justificado, perdonado y haber nacido y hecho una nueva criatura en Cristo Jesús. Estoy dando un pequeño adelanto solamente, un pequeño adelanto. La santidad, pregunta, pregunta, ¿es la santidad el medio
para ser salvo o completar la salvación que ya tenemos? Pregunta, ¿es la santidad el medio para nosotros ser salvos o completar la salvación que ya tenemos? Pues te voy a responder, te voy a responder. La respuesta es no, no. La respuesta es no. Y te voy a decir por qué. La santidad es el medio de nosotros agradarle a Dios por haber ya sido salvo. La santidad es el medio que nosotros le damos a Dios para poderle agradar a Dios por causa de que ya somos salvos, somos regenerados, hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu Santo que nos guía, nos fortalece, nos ayuda, nos capacita, nos fortalece, nos ayuda en nuestra debilidad. Y número dos, la santidad también es el medio para que Dios haga algo en nuestras vidas, para que Dios haga, para que nosotros hagamos la voluntad de Dios. También la santidad es el medio para que nosotros hagamos la voluntad de Dios. ¿Ok? Bien. ¿Por qué en el libro de Hebreos? Vamos para el libro de Hebreos, porque me parece que el hermano, pues también al final, al final del comentario, el hermano me habla algo que tiene que ver con el libro de Hebreos y diciéndome, sin la santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Por qué el libro de Hebreos entonces dice, sin santidad nadie verá al Señor? Ok, te voy a responder. ¿Ok? Se está hablando de que Dios es santo. Y si Dios es santo, Dios tiene el poder y la autoridad para que por medio de su llamamiento, Él haga santo a quien Él llame. Dios tiene poder y autoridad, siendo Él santo, a través de su llamamiento, Él llama y Él hace santo a quien Él llame. Y sin esa santidad, ¿cuál santidad? La mía, la de usted, no. Sin la santidad de Él, sin esa santidad, nadie puede conocer y ver a Dios. Para que todo el mundo pueda ver a Dios y conocer a Dios y pueda ser salvo, solamente se hace por medio de la santidad de Él. Sin esa santidad que es de Él, nadie puede ver y conocer a Dios o puede ser salvo. Ese es el contexto de lo que se habla el libro de Hebreo. ¿Ok? Para que el hombre sea santo, separado para Él, tiene que haber un agente, voz activa, gramaticalmente voz activa, para que esa gente que viene siendo Dios, que Él es santo y tiene poder para hacer santo a quien Él llame, pues entonces sin esa santidad nadie puede ver y conocer a Dios, porque Él es el único que hace santo a quien Él llame. Él es el único que puede hacer santo a quien Él llame. Y sin esa santidad, nadie puede ver o conocer a Dios de ninguna forma. Pero no se trata de la santidad tuya. No se trata de la santidad tuya que tú obres. Déjame obrar en una santidad y bajo mi propia santidad de justicia, mi propia santidad, yo puedo conocer y ver a Dios. No, no se habla de la tuya, se habla la de Él. Ok, gloria a Dios. Bien, amado, continuamos en el nombre del Señor. ¿Ok? Trabajando con el tema de salvación, el hermano me escribe bastante. Y voy a comenzar cuando dice aquí, yo conozco a gente que se arrepintió y recibió a Cristo. Fue salvo
y se bautizó, pero no nació de nuevo. No nació de nuevo. Ok, vamos a brigar con eso. Para la gloria y la honra del Señor Jesucristo, ¿ok? Bien. Cuando se habla de la palabra fue salvo, como usted me lo menciona aquí, cuando hablamos de salvación, tomamos de ejemplo el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, cuando Pablo dice que por gracia fuimos salvos por medio de la fe. Por gracia fuimos salvos por medio de la fe. La palabra salvación ahí en el libro de Efesios, cuando lo analizamos dentro del punto de vista del griego, en el griego, la palabra salvación gramaticalmente en la gramática es un verbo que se conoce como los verbos infinitivos, que viene del verbo salvar, del verbo salvar. Todos los verbos infinitivos terminan con ar, y también ir. Salvar, perdonar, amar, vivir. Todo eso son verbos infinitivos. De los verbos infinitivos salen lo que llamamos los verbos perfectivos. Perfectivos, perfecto. Que sería de esta forma. Vivir, vivió. Amar, amó. Redimir, redimió. Justificar, justificó. Salvar, salvó. ¿Ok? En el griego aparece un verbo perfectivo, pasivo y nominativo. De acuerdo a Efesios 2, 8 y 9, de la palabra salvó, salvar. Significa que en el griego aparece, la palabra salvar aparece como un verbo perfectivo que viene siendo salvó, salvó. Entonces, cuando hablamos del verbo perfectivo salvó, el verbo perfectivo salvó indica una acción que ya está hecha, completa, finalizada. Y dentro de ese verbo perfectivo ya no hay regreso atrás porque la acción está hecha y terminada. Y el verbo salvo indica una acción que ya está hecha, indicando que cuando el pecador decidió creer en Cristo, la acción de salvar que viene por Cristo, que ahí viene cuando en el griego aparece un nominativo. En el griego también el verbo salvo de Efesios 2, 8 y 9 también aparece como un nominal, un verbo nominativo. Y el nominativo siempre señala, apunta y señala a la acción que realiza un sujeto, a la acción que está realizando un sujeto. ¿Tú me entiendes? Entonces aquí la acción que realiza un sujeto viene siendo la acción que realiza Cristo para salvar. Cristo salvando al pecador por medio de que el pecador crea en Cristo Jesús. Simplemente cuando el pecador crea en Cristo Jesús. Significa que al estar en un verbo perfectivo, a la vez que el pecador haya creído en Cristo Jesús, ya la acción de salvar por medio de Cristo, al recaer, al recaer hacia el pecador como una voz pasiva, porque también está en voz pasiva, porque el hombre recibe esa acción de la palabra salvo, a la vez que el hombre cree en Cristo, ya ha sido salvo. Ese es el perfectivo del verbo salvó. De acuerdo a lo que el hermano me escribe, disculpa hermano que yo sea un poquito medio lento en esto, ¿ok? Discúlpame. El hermano me dice a mí, yo conozco gente que se arrepintió, ok, que recibió a Cristo y que fue salvo. En la palabra fue salvo y cuando dice más adelante, pero no nació, observa, me dice, pero no nació. Discúlpame hermano, con todo mi respeto. Yo no te estoy regañando, mi querido hermano. Estoy corrigiendo
o estoy intentando yo dar mi punto de vista, que es lo que es la intención mía, ¿ok? No lo vayamos a malinterpretar, ¿ok? Así que yo de mi parte nunca hablo con la intención, ¿ves? Con la intención mala de yo poder desacreditar a nadie o de yo ser superior a nadie. No, hermano, no. Discúlpame. Dios me libre que yo sea así o haga eso. No, lo hago con mucho respeto y también con las mejores intenciones de yo presentar mi humilde opinión o presentar mi análisis, cómo yo lo entiendo y cómo yo veo estos análisis, como yo lo veo y cómo yo lo hago, ¿ok? Ok, espero que comprendan lo que yo estoy hablando, ¿ok? Perfecto, entonces, muy bien. Entonces, cuando dice, pero no nació de nuevo, ok, pero no nació de nuevo. El resultado de una persona ya ser salvo significa que ya ha nacido. El resultado de una persona que es salvo y creyó es porque ya nació. La persona no podemos decir que no ha nacido, porque una persona que no ha nacido es una persona que no es salvo. Quizá cree en Cristo desde lejos, pero no ha sido transformado. No hay una transformación de adentro hacia afuera. Ni siquiera tiene el Espíritu Santo dentro de él tampoco. Pues entonces no podemos decir que fue salvo, se arrepintió, conoció a Cristo, pero no nació. Porque al ser salvo, inmediatamente el hombre ya es nacido de nuevo, es una nueva creación, ha sido transformado inmediatamente, ¿ok? Pero también me gustaría analizar cuando el hermano más adelante dice, perdió la salvación. Es decir, él se perdió, él se salió del camino. Entonces la Biblia no dice que tú ya eres salvo y nada más. No dice eso. Ok, ok, perfecto. La Biblia dice que el hombre es salvo. Claro que sí, es salvo. Pero me gustaría analizar la palabra perdió su salvación. La palabra, el verbo perder. No siempre el verbo perder, ¿verdad? No siempre el verbo perder puede hacer referencia a lo que llamamos la salvación de nuestra alma. No siempre aplica a la salvación de nuestra alma. El verbo perder puede aplicar a otra forma de interpretación. Tomando de ejemplo, un ejemplo, ¿ok? Un ejemplo. En el libro de Hechos 2:40. Hechos 2:40 vemos el discurso del Pedro, el apóstol Pedro, cuando Pedro estaba dando un discurso en cuanto al arrepentimiento. En ese discurso que Pedro estaba hablando del arrepentimiento, Pedro habla y declara diciendo, arrepentido para salvación, ok, pero luego dice Pedro, y sean salvos de esta perversa generación. Ahí es donde yo quiero llegar. Cuando Pedro dice, y sean salvos de esta perversa generación. Ahí Pedro, cuando habla de salvación, en el contexto griego, la palabra salvación es soso, que es igual al, al contexto también de la palabra salvación del libro de Efesios, que también es soso. Pero cuando Pedro dice, sean salvos de esta perversa generación, nada tiene relación, no tiene relación con la salvación salvífica de nuestra alma o perdón de pecado. El contexto de que sean salvos de esta perversa generación es que Dios puede salvarnos a nosotros de un peligro físico y literal en este sistema de este mundo. ¿Ves? En este mundo, porque este mundo hay mucho peligro. En este mundo hay muchas filosofías, hay doctrinas falsas y filosofías, hay mucha confusión en este mundo. Entonces, cuando se usa la palabra salvación, se está usando también salvación en el contexto y en el sentido de ser salvo de algún peligro
o de ser salvo de alguna doctrina o de ser salvo de una filosofía que no es correcta para que nosotros seamos libres, liberados y salvos de eso. Así sea de una doctrina, de una filosofía o de algún peligro físicamente o literalmente, del sistema del mundo que nos rodea a nosotros. Que no siempre la salvación de perder aplica a la salvación salvífica de nuestra alma o de nuestros pecados. Ok, perfecto. Vamos a continuar. Este tema dura mucho tiempo, pero vamos a ir poco a poco para la gloria y la honra del Señor Jesucristo, en el nombre del Señor. Ok. Continuando con el tema de salvación y la palabra perder. Perder también, ¿ok? Si utilizamos el verbo perder, yo me estoy acordando ahora mismo de la parábola de la oveja perdida en el libro de Lucas. Lucas, cuando Jesús salió a buscar la oveja perdida para lograr traerla a su rebaño o a su redil. El verbo perder en el griego es apolumi, apolumi, que se usa en la parábola de la oveja perdida, ¿verdad? Y apolumi, que significa destruir o perder, cualquiera de las dos palabras, vamos a utilizar el verbo perder. Pues entonces ese verbo apolumi no tiene relación ninguna con salvación de nuestra alma, sino que tiene relación con un perder de un lugar físico, como el hermano me expresa aquí en el comentario, que un hermano pues conoció a Cristo, fue bautizado, fue salvo, pero se apartó y ahora está en el mundo. ¿Ok? Entonces el verbo perder, que es apolume, no tiene relación con salvación salvífica y perdón de pecado mucho, porque para que tenga relación, para que tenga contacto y relación con salvación, tiene que tener una relación con la obra salvífica. Por eso es que Pablo en Filipenses 2:12, ocupado de vuestra salvación con temor y temblor, Pablo no habla de perder. ¿Por qué tú crees que Pablo no habla de perder? Pablo tampoco menciona la palabra cuidar. Tampoco, no habla de cuidar, ni de perder, ni tampoco de proteger. No usa esos términos. Porque si Pablo utilizara el verbo perder o el verbo cuidar o el verbo proteger, entonces aplicaría a la obra salvífica. El verbo perder, si está asociada, si tiene una relación con la sangre de Cristo derramada, con la crucificación de Cristo, con la sepultura, con la resurrección, si tiene una relación con eso y aparece el verbo perder, entonces sí podemos decir que la salvación se pudiera perder. Con esa palabrita perder. Hay que tener mucho cuidado con eso, con la palabrita perder. Podemos decir lo siguiente, otro ejemplo, ¿ok? Otro ejemplo. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 9 y 10. Estoy leyendo la Biblia ahora mismo, la Biblia traducción, la Pechita, la traducción y versión Pechita, Pechita, ¿ok? En esta traducción. Dice Pablo, procura venir a verme pronto, porque Demas me abandonó amando este mundo, amando las cosas de este mundo. Demas era un compañero colaborador de Pablo. Pero cuando se dice que Demas lo abandonó amando a este mundo, no podemos decir que se perdió y se fue para el mundo y se fue a pecar. No, aquí se está diciendo que Demas abandonó la responsabilidad del ministerio de Pablo. Esa responsabilidad que muchas veces da un ministerio, la responsabilidad de ser vituperado, las responsabilidades de las pruebas y los vituperios que se recibe o se obtiene por causa de llevar el nombre y el amor y el evangelio de Cristo. Pero entonces, aparentemente, Demas abandonó eso y se fue para el mundo. Aquí
la palabra mundo no necesariamente es que Demas se perdió, ni tampoco que Demas estaba practicando el pecado en el mundo y se perdió por causa de eso. No, es que Demas decidió colocarse en el sistema de este mundo porque el sistema de este mundo y no el sistema espiritual, el sistema de este mundo es mucho más cómodo, más liviano, más relax, más suave. En este mundo no hay tanta presión, no hay tanta responsabilidad como lo hay en el mundo espiritual. Esa responsabilidad de uno llevar el evangelio, los vituperios, los rechazos que se obtienen, las pruebas que uno tiene, pues Demas abandonó esa responsabilidad y se fue para el mundo porque en el mundo vive sin tanta presión, no con tanta presión, más gilas, más tranquilo. Ay, ahora estoy tranquilo en este mundo, no tengo responsabilidades, no tengo nadie que me caiga encima, no tengo, ahora estoy tranquilo. Allá ellos con sus pruebas y sus batallas y sus oposiciones, estoy en el mundo. Ese es el contexto. Significa que quiero hacer una pregunta. Yo quiero hacer una pregunta bien importante. Discúlpame que yo esté pendiente del tiempo. Perdóname. Ok, sí, ya se me fue el tiempo, pero pasamos al próximo video para seguir este mensaje. Ok, perdóname.